Bienvenidos a nuestra clase Explorando el libro de Apocalipsis. Déjenme darles un pequeño resumen nada más. Decíamos que Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, simplemente significa revelación. Dios nos está revelando algo que nosotros no conocíamos o no conocemos. Existe la palabra inspiración. Ese es escribir sin error. Dios guardó a cada uno de los 45 escritores para que ellos pudieran escribir sin error. Y la iluminación es lo que el Señor nos da para que nosotros podamos comprender mejor las enseñanzas de su palabra. De modo que, confiando en esto, abrimos la palabra de Dios, abrimos el libro de Apocalipsis y empezamos. Este es uno de los 5 libros que escribió el apóstol Juan. Escribió el Evangelio según San Juan, escribió también ahora Apocalipsis y luego escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan. 5 libros tiene el Nuevo Testamento de él. También mencionamos que él había recibido esta revelación directamente de Dios, quien la pasó a Jesucristo, ahí en el versículo 1, y luego Jesucristo a un ángel, y el ángel se la pasó a Juan. Y Juan ahora escribe a 7 iglesias. Si da tiempo hoy, empezamos ya el estudio de las 7 iglesias. Pero menciono esto nada más. Dice en el capítulo 1 que estaba Juan en la isla de Patmos. Estaba exilado. Estaba pues preso pero libre. Pero ahí estaba él solo. Y fue ahí donde Dios le visitó a través de Jesucristo, del ángel, y luego le da las órdenes de escribir este bendito libro. Decía, muchos se han preocupado porque ahora con la tecnología moderna temen que los libros van a desaparecer. Y dicen, pues, ahora hay solo libros digitales, pero no, hermano. Fíjense que si en Apocalipsis todavía le dicen a Juan, escribe un libro, y luego en Apocalipsis al final dice que Dios abrió el libro de la vida, de modo que el libro todavía va a estar existiendo por un buen tiempo. Así que no se aflijan. Si usted tiene una buena biblioteca, dele gracias a Dios. Si no la tiene, pues use los métodos modernos. Pero el Señor nos da la idea primordial de que esto vino directamente de él para las 7 iglesias. Dice en el versículo 4, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus. No mencionamos algo de esto la vez pasada. Realmente uno puede preguntarse, bueno, yo sabía que había un espíritu, ¿por qué ahora nos hablan de 7 espíritus? Bueno, debo decirles que los 7 espíritus que están acá se mencionan no que sean 7 diferentes personas, sino 7 diferentes funciones de la misma persona. Allá en Isaías, capítulo 11 y versículo 1, creo que es uno de los mejores versículos que explica esto. El profeta Isaías dice, y reposará sobre él, hablando proféticamente, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Son funciones del mismo espíritu. De modo que cuando habla de los 7 espíritus, está hablando de las 7 funciones de un espíritu, el Espíritu Santo. El texto, decíamos, clave, que nos presenta el bosquejo del libro de Apocalipsis, lo encontramos en el capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Hoy vamos a hablar un poquito de la revelación de Cristo a Juan en este capítulo. Escribe lo que has visto. Las que son, se refiere a las 7 iglesias. Y luego, las que han de ser después de estas, explica ya lo que encontramos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Realmente el libro de Apocalipsis
está dividido pues en 3 secciones. Estamos apenas en la primera. Estamos apenas entrando al estudio de la revelación del Señor a Juan, luego el estudio de las 7 iglesias y luego seguimos ya con las otras revelaciones del Señor. Los acontecimientos de la tribulación, hermanos, tienen un orden. Yo creo que aquí es donde tenemos que estar atentos y explicar bien lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, con estas cosas que están pasando, muchos escriben párrafos o escriben libros inclusive, o simplemente artículos en periódicos o revistas, diciendo estamos en la era apocalíptica. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya esto del chip que le quieren poner a uno es lo mismo que el 666, del cual se habla en el libro de Apocalipsis. No, hermanos, no confundamos, no adelantemos eventos, ni atrasemos tampoco. Más bien vamos a ir en orden y vamos a ver qué es lo que Dios espera y tiene preparado para cada uno de nosotros. La revelación del Cristo crucificado lo encontramos en el capítulo 1, del versículo 5 en adelante, hasta el versículo 20. Pero en el versículo 8 empieza diciendo, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Dios eterno. Se nos presenta aquí como el gran yo soy, pero también como el primero y el último, el alfa y el omega. Alfa, decíamos, es la primera letra del alfabeto griego, omega, la última letra del alfabeto griego, de modo que Cristo dice, yo soy el primero y el fin. Todo lo que se escribe, todo lo que se diga, está incluido entre esas 2 letras. Ahí estoy yo. Ahí está una descripción de mí. De modo que el Señor empieza diciendo lo que ha hecho por nosotros. Miren ustedes en el versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ahí me puedo detener. Dirán algunos, pero hermano, él no fue el primogénito de los muertos. Antes de su resurrección, resucitó Lázaro, resucitó la hija de Jairo, bueno, y podemos, creo que alrededor de 7 u 8 resucitados desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que el Señor está diciendo aquí, Él es el primogénito de los muertos, porque todos los demás resucitaron, pero murieron. El Señor resucitó y ya no murió, sino que vive y vive para siempre. Por lo tanto, es el primogénito de los muertos, porque ya no volvió a morir. Nosotros después vamos a hablar de esto. Cuando resucitemos, también resucitaremos a vida eterna. No volveremos a morir. Por lo tanto, Él es el primogénito. Dice, soberano Rey de reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice, he aquí que vienen las nubes. Todo ojo le verá. Cuando Juan escribió eso, yo creo que él lo escribió, pero no lo entendió. ¿Cómo es posible que todo ojo lo vea? Hablando nada más del mundo conocido de aquel tiempo. Pero ya ahora que nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo en el siglo XX y XXI, podemos decir, esto puede ser cierto, esto puede suceder, porque el Señor puede venir, pondrá su pie cuando venga ya en gloria en el Monte de los Olivos y todo ojo le verá. O sea, si nosotros podemos ver hoy en día un juego de fútbol en el momento que se está ejecutando en Europa, hermanos, el mundo va a poder ver este acontecimiento grande cuando el Señor descienda en gloria y venga a reinar con los suyos. Bueno, veamos ahora el versículo 18. Yo soy el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Muchos dicen que San Pedro es el que tiene las llaves, ¿no? Porque allá en Mateo 16 dice, la puerta que tú abras se abre, la que tú cierres, cierra. Y como que siempre lo vemos dibujado, porque no hay fotos, lo vemos dibujado con un llavero en la mano. Pero realmente el que tiene las llaves es el Señor. Y luego dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, es lo que ahora el Señor quiere explicarnos en el capítulo 2. Pero regresemos un momento a la revelación del Cristo glorificado. Dice que Él estaba en espíritu, es decir, quizá un éxtasis similar al de Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 10, antes de ir a ver a Cornelio. Recuerdan que él estaba en la azotea y vino un momento, dice, un éxtasis donde él vio algo diferente, una canasta que descendía con animales puros y impuros, y Dios tiene que darle una lección. Cómeles. No, Señor, ¿cómo voy a comer de algo impuro? Algo que no está limpio. No, le dice, lo que yo he limpiado está limpio. Pero tuvo un momento de éxtasis ahí. También el apóstol Pablo tuvo algo semejante. En 2 de Corintios capítulo 12 dice, a un hombre conozco, él no explica que él fue, pero dice, este hombre ascendió hasta el tercer cielo, paraíso mismo, y allá vio todo y luego regresó. Ahora, es una visión. Dios se la dio a Pablo, Dios se la dio a Pedro, pero debo aclarar, creo que hoy en día Dios ya no utiliza esas visiones. Creo yo que hoy en día Él nos ha dado su palabra y Él quiere que nosotros la leamos, la conozcamos y sepamos las cosas que han de ser y las cosas que vienen a través de su palabra, ya no tanto a través de sueños y visiones como antes. Digo esto porque todavía hay ciertos grupos que hacen mucho énfasis en las visiones, hacen mucho énfasis en los sueños, pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Creo que Dios nos ha revelado lo que quiere que sepamos y conozcamos a través de su palabra, la Biblia. Bueno, es un éxtasis entonces en el que está Él, en la expresión en el Espíritu. Pero luego hay otra expresión, dice, en el día del Señor. Ahora, la palabra en el día del Señor, las palabras se refieren más al día final, a los días finales de Apocalipsis. El día cuando Él venga, el día cuando Él juzgue, ese es el día del Señor. Pero nosotros normalmente lo usamos para decir el día domingo es el día del Señor, pero no. El Nuevo Testamento nos enseña que el primer día de la semana es el domingo, el primer día de la semana, y así lo menciona en Hechos y así lo menciona a veces en los Evangelios. Pero cuando habla del día del Señor, no está hablando de un día domingo, está hablando de un día, de un evento, de un hecho que viene todavía y se llama el día del Señor. En la época, dice, abarca días difíciles antes de la segunda venida de Cristo y también su venida, los juicios y su reino. Ese es el día del Señor. Ahora, la visión de Jesucristo. Esto lleva un impacto tremendo. Dice aquí el Señor que le está mostrando su majestad, su fuerza, su gloria, su poder. Enfatiza que Jesús evaluará y juzgará. Impactó a Juan de tal manera que cayó como muerto. Vamos a leer y a considerar la descripción que Juan vio. Aquello era tan maravilloso, aquello era tan diferente, era algo que él nunca había visto, que cayó en el suelo, dice, y cayó como muerto. Pero no estaba muerto, estaba nada más ahí en una pose que no podía de veras ver todo aquello que estaba el Señor enseñándole. Impactó pues a Juan. Pero miren la descripción y el significado de la visión. Dice en el versículo 11, yo soy el alfa y la omega, otra vez, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias
que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro. Lo va a explicar un poquito más en el versículo 20. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora vamos a ver un poquito la descripción. El Hijo del Hombre se refiere al Señor Jesucristo. Es Jesucristo el que está paseándose en medio de los candeleros, se está paseando en medio de las iglesias. Hermano, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Aquí está hablando no de 2 o 3, está hablando de 7 iglesias. Y el Señor dice, se paseaba en medio de estos candelabros o candelabros. Ahora, la ropa es una ropa que asemeja a la ropa de un sumo sacerdote. Recuerden ustedes que el Señor es nuestro sumo sacerdote, mayor que Aarón y mayor que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquellos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por sus pecados antes de entrar al lugar santísimo, y entraban solamente una vez al año. El Señor Jesucristo ahora nos muestra que Él es el sumo sacerdote. Ya no hay un velo que lo detenga. Él puede entrar y salir. Él está en su medio. Él está pues libre para moverse donde Él quiere y como quiera. Pero está vestido y vemos la vestimenta como un sacerdote. Ropa de un sumo sacerdote que representa la dignidad. No todos se vestían como Él. En el libro de Éxodo y en el Deuteronomio, Dios nos explica cómo el sacerdote se debía vestir, cuáles eran sus vestiduras. Y de modo que esas vestiduras eran solo de Él, no de nadie más. Y cuando Él entraba al lugar santísimo, Él entraba una vez al año y entraba en tal forma que nadie más podía entrar. Bueno, el Señor también aquí se muestra como el Hijo de Dios, vestido con dignidad, vestido con majestad, vestido paseándose entre las iglesias. Tiene también, dice, cabellos blancos. Lo blanco siempre ha sido sinónimo de pureza, sinónimo de santidad. El otro día estaba leyendo un libro muy interesante, cómo hacer que los que ven, vean, o los que no ven, dice, vean. Y digo, es interesante porque es el libro de una cieguita, una niña, y ella tuvo que aprender a distinguir los colores sin verlos. Tuvo que aprender a distinguir cuál era rojo, cuál era blanco, y luego le tocó explicar eso a otra niña ciega. Y la otra le decía, bueno, ¿cómo sé el color? ¿Cómo sé cuando algo es blanco, cuando algo es negro? Y la cieguita primera le explica cómo distinguir los colores, algo maravilloso. Pero me acuerdo mucho que le dice, mira, el blanco es siempre símbolo de pureza. Las novias usan blanco. Las novias usan vestidos blancos. Nunca ves una novia vestida de azul o de verde o de rojo. La vas a ver siempre de blanco, mostrando su santidad, su virginidad, su pureza. Y así siguió describiendo. Bueno, el Señor está aquí vestido de blanco para mostrar también su pureza y su santidad. Luego dice que tiene ojos como llamas. Realmente nos representan unos ojos poderosos, omnipresentes. Recuerden, este es uno de los atributos de Dios y por ende de Cristo y del Espíritu. Ellos pueden estar en cualquier lugar a la vez. Pueden estar aquí, pueden estar en China, pueden estar en Argentina, pueden estar en México, a la vez. Son omnipresentes. Entonces, los ojos de llama presentan precisamente una omnipresencia, pero también una omnisciencia.
Es decir, esos ojos penetran, esos ojos pueden ver lo que otros ojos no ven. Él ve el corazón, ¿se acuerdan? Allá en 1 Samuel, dice, los hombres ven lo de afuera, pero el Señor ve el corazón. Eso no lo vemos nosotros, pero su vista sí la ve. Usted puede venir al templo y esconderse de todos, sentarse en la última fila, aquí que nadie me vea, que nadie me conoce, pero los ojos de Dios ya lo vieron entrar. Los ojos de Dios ya vieron dónde se sentó. Los ojos de Dios ya vieron dónde está, cómo viene vestido, pero más todavía, los ojos de Dios ven la condición de su corazón, cosa que ninguno de nosotros puede ver. Entonces tiene ojos como llamas, pies de bronce bruñidos. El bronce bruñido representa dureza, representa que Él es un juez, pero es duro así como es duro en su amor. Lo hemos recalcado en otras ocasiones. Nos gusta, nos encanta hablar del amor de Dios, pero no de su justicia. Pero así el amor es un atributo, el ser justo es otro atributo. Él no hace acepción de personas, Él no admite cohecho, Él es recto, justo. Entonces, ¿qué mejor representados que con unos pies calzados de bronce bruñido? Una voz de estruendo, dice también ahí. Una voz de estruendo, autoridad, poder. Una persona que habla con autoridad, que habla con poder, habla fuerte. Su voz se escucha. Y se ha fijado que difícil es a veces oír a alguien cuando está susurrando nada más. No está hablando fuerte. Muchas veces la razón es que no tiene que decir, o lo que está diciendo no tiene seguridad, o él mismo no sabe si lo que dice es verdad. Pero aquel que habla con justicia, que habla con verdad, puede hablar con voz fuerte y poderosa. Cuando Él venga, hablaba una voz potente que anuncie su venida, una voz de autoridad. Y luego habla de 7 estrellas. Ahora sí ya vamos entrando. Y dice en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, son los ministros, son los que están al frente, son los que están enseñando, son los que están cuidando de la grey. Esos son los 7 ángeles que tú ves. Pero luego dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí hay un cuadro al lado mío. Ustedes pueden ver la imagen que el pintor, el artista pudo imaginar cómo podía ser. Ahí está un ser supremo sentado con su vestido blanco, su cinto de oro, y ahí está, con toda autoridad, con toda potestad, de tal modo que Juan dice, cae postrado, pero algo más, tiene una espada aguda. Miren ustedes, dice el Señor tiene una espada aguda. ¿Cuál es esta espada? Es su palabra. Hebreos 4:12 dice que su palabra es poderosa y puede penetrar hasta lo más profundo, puede penetrar hasta los huesos, hasta los tuétanos. Miren, la palabra de Dios puede hacer cosas que ninguno de nosotros puede hacer. Cuando alguien fallece, hemos ido a funerales y queremos dar una palabra de consuelo al ser querido que ha perdido a su esposo, a su madre o algo. Pero hermano, no hay palabras que puedan llenar ese vacío. ¿Cuántas veces leyendo una porción de la Escritura, quizá una porción del Salmo 23, aquella persona recibe consuelo, recibe ánimo? Lo que nosotros no podemos hacer, la palabra de Dios lo hace. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios de tal manera que usted puede saber si está dentro o fuera de su voluntad. Pero la palabra es una espada de 2 filos que penetra, dice, hasta la misma alma. Bueno, también habla
de su boca una espada y un rostro resplandeciente, un esplendor de su gloria. Ah, hermanos, yo creo que no hay palabras para describir la gloria del Señor. Cuando Él hizo al hombre, dice allá en Isaías 43:10, yo creé al hombre, dice, para gloria mía. O sea, todo lo que existe es para gloria de Él. Y aquellos que quisieron otorgar ese privilegio a sí mismos, Dios tuvo que detenerlos. Voy a estar hablando de esto el próximo domingo, pero recuerdan ustedes de Nabucodonosor. Nabucodonosor paseándose ahí en los jardines colgantes de Babilonia, una maravilla. Dice, no son estos los jardines que yo he hecho, no son estos los jardines que yo he hecho con mis manos y son para gloria mía. Miren, Dios tuvo que mostrarle que al soberbio puede ser bajado y humillado. Y el castigo fue que él iba a vivir entre las bestias. Iba a dejar Dios que su pelo creciera, que sus uñas crecieran, que comiera lo que las bestias estaban comiendo. Aquel rey que estaba acostumbrado a tanta gloria humana, que quiso obtener la gloria que no le correspondía, Dios lo tuvo que bajar y mostrarle que la gloria es de Dios. Habla de Herodes allá en el libro de los Hechos 12. Dice que Herodes también dio un discurso y empezó a alabar y a hablar, pero no le dio la gloria a Dios y murió en el momento y los gusanos se lo comieron. Hermanos, la gloria de Dios es única para Él. Él no la comparte con nadie. Él no la comparte con ídolos. Él no la comparte con grandes presidentes o reyes o magistrados. No. La gloria es de Él. Y por eso nosotros debemos de tener tanto cuidado, como Pablo escribe, hacedlo todo para la gloria de Dios. No para que hablen de mí, para que hablen de usted, no. Es para que Dios sea glorificado. A veces lo decimos en una oración muy fácil, Señor, que todo esto sea para tu gloria, pero no nos damos cuenta realmente quizá lo que estamos diciendo. Hermanos, toda la exigencia de Dios a Él le pertenece y la gloria es para Él y de Él y por Él. Bueno, Dios pues habla de esto y habla de que tiene unas llaves y del Hades, de la muerte y del Hades. La palabra Hades normalmente la hemos expresado y traducido como infierno. Ahora vamos a hablar de esto más adelante también. Muchas personas piensan que el infierno es el lugar último donde va a ir la persona que no conoce a Cristo, pero no. Habla el Apocalipsis que el infierno fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiere decir que el último no es el infierno, es el lago de fuego. Pero Él tiene las llaves. Él tiene las llaves y Él sabe quién entra y quién no entra. Y déjeme decirle, anoche leía un artículo muy interesante. Entrevistaron a un profesor y le decían, señor profesor, explíqueme, ¿cómo puedo yo creer algo que no creo? No creo que exista todo lo que usted dice, un pastor. No existe el infierno, no existe el cielo, no existe el perdón de pecados, no existe la vida eterna. Y el pastor, con mucho tacto y muy cuidadoso, le dice, mira, supongamos que tu posición está bien, no crees en nada de eso. Mi posición es opuesta, yo sí creo en todo eso. Cuando los dos lleguemos a la presencia de Dios y tú descubras que tú tenías razón, ¿qué pierdo yo? Nada. Pero si tú descubres que el yo tenía la razón, ¿qué pierdes? Lo pierdes todo. De modo que la salvación pertenece a nuestro Dios, la salvación pertenece a nuestro Jesucristo, las llaves de quien entra y quien sale están en sus manos y solamente a través de Él podemos llegar
a la presencia de Dios. Yo soy, dijo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Bueno, esa es la visión de Juan. Juan cae pues como muerto, pero el Señor lo levanta. Y el Señor le dice, escribe al ángel de cada una de las iglesias. Ahora, las iglesias, quizá podemos ver un orden de las iglesias, eran 7 y siguen un orden que le llaman normalmente el orden postal. Es decir, había correos en aquel tiempo. Y si alguien iba a llevar algo, pues empezaba por Éfeso, dando la vuelta hasta llegar a la Odisea. Ahora, algunos expresan o quieren explicar más bien el mensaje a las 7 iglesias. Hay 4 formas. La primera es el sentido local, escrito solo a 7 iglesias existentes. Hay 7 iglesias mencionadas ya en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2, capítulo 3. Pero estas iglesias existían. Posiblemente Juan las conocía. Estas iglesias ahí estaban. Y entonces se describen como algunas como fuertes ciudades, otras como muy buenas en comercio, en riqueza, etc. O sea, al hablar de las 7 iglesias, una forma de interpretarlo fue escrito esto para esas 7 iglesias existentes. El otro es el sentido personal. El mensaje de cada iglesia es para mí. Si a una iglesia se le ha culpado que ha perdido su primer amor, Dios puede hablarme a mí también y recordarme que he perdido mi primer amor. Si el Señor habla de que una iglesia ya no es ni fría ni caliente, sino tibia, Dios puede hablarme y decirme que yo también, si mi vida anda así, es tibia, y el Señor no la acepta y la vomitará de su boca. Esta es una manera de interpretar las 7 iglesias, que está hablándome a mí, y los 7 defectos o las 7 facultades que están ahí vienen a ser parte de mi propia vida. El tercero es el mensaje para todas las iglesias de todas las edades, o sea, general. Y el cuarto, algunos han querido hacerlo como con un sentido profético. Cada iglesia es un periodo de la historia y le van dando a cada iglesia su periodo. Por ejemplo, Éfeso. A Éfeso le dicen es la iglesia deseada. Representa la iglesia del primer siglo. Éfeso. Esmirna, la iglesia perseguida. Habla ahí de 10 perseguidores. La historia nos dice que hubo 10 emperadores que siguieron y persiguieron a la iglesia hasta, empezando con Nerón y llegando hasta Constantino. Pero esa es la expresión. La iglesia de Esmirna representa esta iglesia de los primeros 300 años de la historia cristiana. Está Pérgamo. Pérgamo es ahora la que brota del edicto de Constantino en el año, va hasta el año 500. Realmente el edicto de Constantino, déjenme recordarles, fue un edicto de tolerancia, no fue un edicto que hizo al cristianismo la religión oficial, no, fue un acto de tolerancia. Antes los cristianos, por ejemplo, no podían recibir herencias, no podían enterrar a sus seres queridos en el cementerio de la ciudad, no podían ocupar puestos políticos, etc. Pero cuando vino Constantino, en el año 313, él abrió la puerta y dejó que los cristianos empezaran a disfrutar de estos privilegios también. O sea, toda la persecución que venía se detuvo. Y ahora empieza una nueva era. Del año 500 en adelante, Tiatira representa la iglesia de la Edad Media hasta el siglo
XVI. Teatira, pues ahí vamos a ver más adelante cómo era. Sardis presenta el periodo de la Reforma y de Renacimiento. Filadelfia, la iglesia misionera, despertamiento de misiones, especialmente en Inglaterra, pero realmente empezaron desde el Medio Oriente. Pablo fue uno de los primeros misioneros y Pablo salió y estuvo recorriendo la tierra conocida de aquel tiempo. Y fue en esta época cuando brota ahora el espíritu misionero que había empezado desde allá en los tiempos de Pablo. Pero esto, digo Inglaterra, porque de ahí brotó de veras en forma maravillosa. Los grandes misioneros que conocemos nacieron en Inglaterra y salieron de Inglaterra. Ahí está un Hudson Taylor, un Adoniram Hudson, un William Taylor. Todos ellos salieron de Inglaterra. Como quien dice, Dios tenía su oficina de misiones en Europa, pero en Inglaterra. De Inglaterra vinieron muchos misioneros a América Latina. Vinieron a México. Aquí nosotros en México todavía logramos ver las terminales, la cola, ¿verdad?, del trabajo misionero de hermanos que vinieron aquí por el centro de la República, por Orizaba, por Veracruz. Los hermanos Harris, si usted recuerda, establecieron las iglesias de hermanos libres. Ellos eran misioneros que vinieron de Inglaterra. Dios los trajo. Otros misioneros vinieron de Estados Unidos. Muchos entraron trayendo Biblias, entraron trayendo el Evangelio. Fueron perseguidos. Algunos de ellos murieron. Pero Dios fue en ese periodo que levantó el despertamiento de misiones como nunca antes. Y digo especialmente en Inglaterra, y luego salió a otros lados. Los que hablan de misiones nos dicen que el Medio Oriente falló y Dios movió su oficina de misiones a Europa. Recuerden que Pablo entró a Europa por Filipos. Ahí está la primera mujer que se convierte, Lidia, y ahí nace la primera iglesia cristiana europea, y de ahí ya pasamos a Europa hasta llegar a Inglaterra. Inglaterra falló, hermanos, a pesar de tener grandes misioneros. Inglaterra falló y Dios tuvo que mover su oficina de misiones a América y la pasó a Estados Unidos. Estados Unidos por muchos años fue el centro de misiones. Por muchos años de ahí salieron misioneros, de ahí salieron cantidades grandes de dinero para comprar Biblias, para levantar templos, para sostener misioneros. Bueno, Estados Unidos de veras estuvo en un auge misionero precioso. Tristemente Estados Unidos también falló. Ahora en Europa, en Asia, en África, ya no quieren saber nada de ellos. Hay aquella expresión, Yankees go home, ahí está. Pero ¿sabe a quién le pasaron ahora la tarea? A nosotros, los del tercer mundo. Nosotros tenemos la oficina. Y ahora nosotros estamos enviando misioneros, aquellos que nos trajeron el Evangelio. Ahora nosotros lo estamos llevando de regreso porque lo necesitan. Alemania, Inglaterra, que de donde salieron grandes hombres de Dios. Ahora nosotros, aparentemente pobres y humildes, somos los que Dios está usando para llevar el Evangelio a aquellos lugares también. Bueno, eso es un mensaje de misiones, pero lo relaciono con el estudio de las iglesias, y la iglesia de Filadelfia viene a representar pues la iglesia misionera. También la iglesia de la Odisea es la iglesia actual. Hemos hablado del decaimiento de otros lugares, ya tenemos que hablar del decaimiento nuestro. La iglesia nuestra también ha caído en una letargo, ha caído en una lentitud de servicio
que Dios ya no puede realmente usar. Nuestras iglesias ya no están ardiendo como aquellas del principio. Nuestra iglesia de la Odisea ya no es como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces Dios ha usado estas iglesias como ejemplo para nosotros y veamos en la historia cada una de ellas. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de interpretar esto? Yo en lo personal creo que se refiere a iglesias actuales de aquel tiempo. Las cartas fueron escritas a 7 ciudades diferentes, a 7 iglesias que existían. No es tanto que iban a existir, no, ya estaban ahí. Y Juan ahora tiene la obligación de escribir este libro y ver que este libro llegue a cada una de ellas. Hay una manera bonita de estudiar estas iglesias. En el libro que les recomendé, se llama La consumación de los tiempos. En la página 22 dice que hay una manera de estudiar las iglesias y entender mejor lo que Dios estaba haciendo con cada una de ellas. Y para hacer esto, dice, hay 5 cosas que podemos hacer con cada iglesia. Yo les recomiendo durante la semana, pues tomen una iglesia por día. Miren, primero dice buscar la descripción que cada una de ellas hace de Jesucristo. La iglesia de Éfeso lo presenta como una cosa, la Odisea como otra y así Esmirna como otro. Bueno, veamos cuál es la descripción que la iglesia hace de Jesucristo. 2. Hay una recomendación positiva de la iglesia. Dios habla de cada una de ellas. Hay algo positivo en ellas. Pero también 3. Hay una crítica para ellas. Es interesante que Esmirna no recibe una crítica. Es la única. Pero las demás sí. Y la exhortación o desafío. Miren, vamos a ver un ejemplo. Tomemos la iglesia de Éfeso. Ahí está en la página 22 que les mencioné en el libro. Pero dice, ¿cuál es la descripción del Señor? En el capítulo 2, versículo 1, habla del sustentador de sus siervos, vigilante de las iglesias. Así lo presenta. Entonces ya contestamos la primera pregunta. La segunda, la recomendación positiva o aprobación. Dice en el versículo 2, se habla de su celo en la obra, de su pureza doctrinal, de su resistencia en la prueba, del aborrecimiento de las obras de los nicolaitas. O sea, Dios tiene algo positivo de esta iglesia y lo menciona. Y ahí en el versículo 2 habla de cada una de estas cualidades o sobresalientes en la conducta y vida de ella. Pero tiene una crítica. ¿Cuál es la crítica? Has abandonado tu primer amor. Así como hay una recomendación positiva, hay también una crítica o una denuncia. Y luego, cuarto, la exhortación. Recordar su estado pasado. Llamado al arrepentimiento. Acuérdate de dónde has caído. Y vuelve a tus primeras obras. Esa es la exhortación de Dios para la iglesia de Éfeso. Y el desafío o promesa es terminar el testimonio, el reconocimiento a los vencedores y comerá del árbol de la vida. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan con cada una de las iglesias. Déjenme darles un ejemplo para que lo puedan hacer bien. No sé si lo van a poder ver ahí, pero yo lo haría en esta forma. Pondría el nombre de lo que estoy buscando de cada una de ellas en forma horizontal y en forma vertical pondría el nombre de las iglesias acá de este lado. Entonces voy llenando cada uno de los cuadros y en esta forma yo tendré un cuadro completo de lo que las iglesias representaban, lo que eran, lo que tenían, lo que les faltaba, lo que Dios felicitaba y lo que Dios exhortaba.
Háganme esto de tarea. Es fácil, es bonito. Y habrán ustedes estudiado las 7 iglesias. Ya no hablaremos mucho de las 7 iglesias. Ya hablamos de ellas hoy. Y ustedes van a hacer la tarea. De modo que ya vamos a salir al capítulo 4 y al capítulo 5, que nos va a hablar precisamente de la alabanza a Dios y de la alabanza al Cordero. Recuerden, la tribulación, creo, empieza realmente en el capítulo 6. Algunos dicen desde el capítulo 4, pero el 4 y el 5 no hay tribulación. En el 4 y 5 hay un reconocimiento de Dios como creador y un reconocimiento del Cordero como redentor. Muchas gracias por su atención.